Esta mañana vamos a seguir nuestro estudio del Evangelio de Juan. Vamos empezando esta Semana Santa y creo que va muy acorde con el tema, con lo que se celebra por tradición esta semana. Y para poder ver un poquito más a profundidad el pasaje de esta mañana, porque es uno de esos pasajes que como que es un ¿no? un intermedio, hace una pequeña pausa para darnos más detalles porque justo sucede después de que Cristo muere. Entonces, para ver lo que pasa hoy, me gustaría que pensáramos en esas historias que nos inspiran, ¿no? Esas historias que a todos nos gustan, esas historias de valor, de gente que muestra su valor y que se vuelven legendarias, ¿no? Y la Biblia tiene muchas de estas historias, como ese jovencito, ¿no? Que se animó a pelear contra el paladín gigante, ¿verdad? Que lo vence con el poder de Dios y lanzándole una sola piedra. Y se hizo famoso, ¿no? David se hace famoso por tener el valor de hacerlo y la increíble confianza que él tenía en Dios, que motivó a este valor. ¿O qué tal esos tres jóvenes que prefirieron ser lanzados al horno de fuego antes que arrodillarse ante la estatua de oro que había hecho el rey Nabucodonosor, ¿no? Ese Sadrach, Mesach y Abednego, que decidieron morir antes de deshonrar a Jehová. Y ellos estaban conscientes de que si Dios quería los podía salvar, pero si no, pues también, no pasa nada. Ellos tuvieron el valor de hacer lo correcto y nuevamente ese valor es recompensado y respaldado por el poder de Dios que los salva en aquella ocasión. Y creo que como estas historias hay muchas, creo que a todos nos gustan y la Biblia tiene muchas de estas historias y creo que todos los que las hemos leído nos han impresionado, nos han marcado, nos han inspirado, pero también nos ponen a pensar, a lo mejor, si yo haría lo mismo, ¿no? Cuando lees ese tipo de historias no te pones a pensar, híjole, ¿haría yo lo mismo? Y pues no sé, creo que a lo mejor en nuestras vidas tenemos muy pocas oportunidades, como este tipo de oportunidades que se presentan en estas historias, o estas oportunidades tan llamativas de poder entrar en acción y de que nuestras vidas a lo mejor escribieran un libro de nuestro grande valor o de nuestras grandes hazañas. A lo mejor no nos va a tocar una historia así en nuestra vida que pueda hablar de nuestra gran valentía, pero creo que en la historia que nos toca leer esta mañana vemos un ejemplo de valentía, vamos a decir, normal. O sea, no menor, no significa que sea menor la valentía, simplemente la podemos a lo mejor catalogar como no tan llamativa, esa valentía que vamos a leer en esta mañana, en esta historia. Pero creo que al igual que las historias espectaculares, vemos que el valor que se requiere para hacer lo correcto es algo que es muy importante. El valor que se requiere para obedecer, para hacer lo que Dios nos dice. Y sobre todo que aunque a veces no sea tan llamativo a lo mejor en nuestras vidas, esa obediencia se la debemos a Dios. Es algo que Él es el que le va a dar valor a la obediencia. Entonces, si me acompañan, vamos a leer en el capítulo 19 del Evangelio de Juan. Vamos a leer del versículo 31 hasta el versículo 42. Entonces dice así la palabra de Dios. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrantado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiesen llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús.
También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Hasta ahí vamos a leer esta mañana. Padre Santo, te damos muchísimas gracias porque nos permite estar aquí reunidos, Señor. Te damos gracias porque nos permite ser parte de esta iglesia, Señor. Gracias por tu palabra y gracias porque la podemos estudiar abiertamente, Señor. Te pido por favor que tú estés con nosotros esta mañana, que toques nuestros corazones, que abras nuestro entendimiento, Señor. Y sobre todo que nos podamos llevar esas preguntas que quieres que nos hagamos, Señor, para que nos animemos, Señor, nos pongamos en acción las cosas que tú quieres que hagamos, Señor, y podamos empezar a obedecerte desde este día, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces esta historia, pues es así como una serie de detalles que pasan después de que Cristo muere. Entonces, cuando yo leo este pasaje, siento que es un paréntesis, ¿no?, en la narrativa, en la historia de que nos cuenta Juan de Jesús, pero nos presenta unos detalles muy importantes y unos detalles muy interesantes de lo que pasa entre su muerte y su resurrección. Y para poder entender lo que Juan nos está queriendo decir, tenemos que recordar una vez más que Juan escribió este evangelio precisamente para que los que lo leyéramos creyéramos que Jesús es el Cristo, que es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida. ¿Se acuerdan que ese es el propósito de todo el evangelio de Juan? Constantemente nos está diciendo para que creamos. Y además, nuevamente, es importante entender que Juan fue el último que escribió el evangelio. De los 4 evangelios, él fue el último. Entonces ya había pasado más tiempo, ya habían pasado más cosas, y para el tiempo en que Juan escribe su evangelio, ya había muchas falsas enseñanzas, ya había muchas teorías de que Jesús no había sido 100% hombre, había también muchas teorías de que en realidad nunca había muerto, había otras mentiras que habían esparcido los judíos de que en realidad sus discípulos se habían llevado el cuerpo. O sea, ya para este entonces había un chorro de malas enseñanzas, ¿no? Y por eso yo siento que Juan escribe lo que escribe y le da tanta importancia a darnos estos detalles que vamos a ver esta mañana. Y hace este énfasis precisamente para que podamos aprender estos detalles que vamos a ver. Entonces, primero que nada, vamos a ver que Dios sigue cumpliendo su palabra. Dios sigue cumpliendo las cosas al pie de la letra. Como hemos estado viendo que Juan, cada cosa que decía, ¿no?, la semana pasada y las anteriores, y era para que se cumpliera la Escritura, precisamente para darnos a entender que Dios sigue cumpliendo su palabra. Entonces el versículo 31 dice que los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, que es lo mismo que dicen los otros evangelistas, pero aquí añade, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Entonces dices, ok, o sea, para Juan era muy importante definir el día de la crucifixión. O sea, es muy importante porque de esto depende que se cumplieran muchísimas escrituras y que se cumplieran muchas ilustraciones que tenemos a lo largo de la Biblia. No era un día de reposo normal. Por ejemplo, Mateo 12, 39 y 40 nos dice lo siguiente: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, si Juan nos está dando todos estos detalles de cómo se iba cumpliendo la Escritura, como cada cosa que nos dice, aquí vemos algo que no está tan detallado en los otros evangelios. Porque aquel día de reposo era de gran solemnidad, nos dice Juan. Y esta frase a lo mejor nos hace preguntarnos, bueno, ¿por qué? ¿Por qué era de gran solemnidad y por qué es algo diferente? Y esa explicación la vemos en Levítico 23. Levítico 23 les explica a los judíos que 6 días tenían que trabajar. Y después el 7º era día de reposo, que no podían hacer ningún trabajo en él. Y eso era cada semana el día de reposo.
Pero sigue explicando acerca de las fiestas solemnes. En Levítico 23:5 dice: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Entonces, este primer día de los 7 que iban a comer panes sin levaduras, este primer día era día de reposo y era el día 15 del mes. Entonces, esta es una fiesta que es por fecha. Era una fiesta por fecha, es decir, que era el 14 del mes de Nisan, que es en marzo básicamente, y es como nuestras fiestas nacionales. Nuestras fiestas son por fecha, el 16 de septiembre, el 1 de enero, y como son fiestas anuales por fecha, pues caen en el día que caen. Pueden caer el lunes, pueden caer el miércoles, pueden caer el día que sea, porque es por fecha. Entonces, Juan nos está diciendo que el día de la preparación de la Pascua, es decir, el día 14, fue cuando Cristo fue crucificado. Y sabemos que fue crucificado por ahí de las 9 de la mañana y estuvo ahí hasta su muerte, que fue alrededor de las 3 de la tarde. Y por eso tenían prisa para bajarlos de la cruz y sepultarlo, porque a las 6 de la tarde comenzaba el día de reposo de gran solemnidad, que era el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, este tipo de pistas o este tipo de explicaciones que vemos en los evangelios tienen mucha mayor importancia cuando empezamos a jugar con los días y con las fechas. Cuando leemos Mateo 27, versículo 62, dice que al día siguiente, que es después de la preparación, se entiende que es el día 15, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Entonces, las palabras de Jesús nos habían preocupado porque les había dicho después de 3 días iba a resucitar. Entonces le piden a Pilato que les dé una guardia y que hicieran algo precisamente para que no fueran a engañar a la gente robándose el cuerpo. Entonces Pilato sí les da una guardia y dice que entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Entonces se ve que al día siguiente los fariseos, los sacerdotes, estaban preocupados por lo que Jesús había dicho y van y aseguran el sepulcro. Pero después de 3 días, entonces las palabras de Jesús tienen muchísima importancia. O sea, y no podemos pensar que se refería, bueno, esto es un decir. O sea, se refería, ¿no? Pasado mañana, pero así lo decían en ese entonces. O sea, las palabras de Jesús tienen muchísimo significado porque dice que 3 días y 3 noches iba a estar en el corazón de la tierra. Entonces esto es muy claro y esto es muy específico. Y estas fiestas tienen muchísimos simbolismos espirituales que se van cumpliendo y que los ha ido cumpliendo a lo largo de la historia, pues, el plan de Dios. Entonces, 1 Corintios 5:7 nos dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, este tipo de pasajes me encanta porque empiezas a amarrar todo lo que en realidad estaba queriendo hacer Jesús. En realidad estaba queriendo hacer Dios con todos estos simbolismos. Y si Jesús es nuestra Pascua, como lo dice la Biblia, pues no tendría sentido que las fechas no coincidieran, ¿no? Tenía que coincidir con el cumplimiento de la ley a la perfección, como nos ha estado explicando Juan. Y tenían que coincidir con las fiestas que simbolizaban también. Entonces, esto es uno de esos puntos que a lo mejor no quedan 100% claros, tenemos que profundizar un poco más, pero cuando estudiamos la Biblia tenemos que partir del punto de que la Biblia no se equivoca y dice lo que dice porque es exactamente lo que quiere decirnos. Entonces, podríamos entonces decir que Jesús murió el miércoles, el jueves es el día de reposo solemne, ¿no? Por fecha, como habíamos dicho. Más adelante viene el día de reposo normal, que es el sábado, y antes de que salga el sol, antes de que amaneciera el domingo, Jesús ya había resucitado, como veremos más adelante, ¿verdad? En los pasajes, pero si los vemos así, las fechas cuadran a la perfección. Y por eso creo que Juan hace este énfasis, para que entendamos mejor, para que entendamos bien qué pasó, para que entendamos cómo pasó y cómo tuvo que haber pasado para que se cumpliera toda la Escritura.
porque de otra forma no se cumple. O sea, si nosotros pensamos que murió el viernes, pues entonces estuvo nada más un día en el sepulcro, y a lo mejor 2 noches o 1 noche y media. Entonces, cuando escuchamos la palabra y vemos cómo Juan hace énfasis en que todo se va cumpliendo, estos detalles nos ayudan a ir encontrando estos cumplimientos. Pero no termina ahí, porque después dice que vemos que le piden que le rompan las piernas a los que están crucificándose. Dice el versículo 31, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Y dices, híjole, ¿no? O sea, sigue este cuadro horrible, ¿no? Esta representación y esta crueldad que estábamos leyendo en estos momentos de lo que estaba pasando. Y era precisamente para que se murieran más rápido. Como ya no podían apoyar las piernas, pues se acababan asfixiando. Y dices, qué cosa tan horrible, pero los judíos tenían prisa. No se querían perder su fiesta, ¿no? Sus festividades, y no querían quebrantar el día de reposo. Y pues toman esta decisión. Pero el versículo 33 nos dice que cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Y dice, pues, a él no se las quebraron porque lo vieron ya muerto. Y pues era su trabajo, ¿no? Los verdugos yo creo que sí sabían cuando alguien estaba vivo y cuando alguien estaba muerto, a tal punto que dijeron, bueno, pues está muerto, ¿para qué le rompemos las piernas? ¿Ok? Pero para que no hubiera duda, dice el versículo 34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Entonces le enterraron una lanza en el costado y salió sangre y agua. Y esto lo menciona Juan, y también esto se hizo para que se cumpliera la escritura. Y leemos el Salmo 34:20 que dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. O Zacarías 12:10 dice, y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Entonces están cumpliendo las escrituras. Al que traspasaron, al que no le rompieron los huesos, van cumpliéndose todos estos detallitos. Pero vemos cómo Jesús va cumpliendo absolutamente todo el cuadro completo de lo que era la Pascua, ¿no? Porque también vemos en el Antiguo Testamento que no se podía romper los huesos del cordero de la Pascua y una serie de cosas, ¿no? que se va cumpliendo con lo que hace Jesús. El día, la forma, el derramamiento de la sangre, no romperle ningún hueso. Pero además de esto cumplió varias escrituras, ¿no? Además de cumplir varias escrituras, tiene también un significado espiritual muy importante. O sea, no es solamente ir cumpliendo, sino que también nos empieza a dar el cuadro completo, el cuadro espiritual de lo que está pasando. Si recordamos el primer pacto que hace Dios con Moisés y toda la nación de Israel, en Éxodo 24:7 nos dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. No sé si lo habían leído, si lo habían visto, es una de esas cosas raras que agarra la sangre y se la echa a todo el pueblo, ¿no? Y dice, esta es la sangre del pacto. Sin embargo, ahora, cuando viene Jesús, establece un nuevo pacto, como lo menciona en Mateo 26:28. Dice, y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Entonces, tenía que ser derramada la sangre del Cordero para esta remisión de pecados, pero está simbolizando también el nuevo pacto. Y en este momento que se derrama su sangre, es un cuadro el cuadro de la cena del Señor cobra sentido. Y con el paso del tiempo y la ayuda del Espíritu Santo, los discípulos lo entendieron y lo pudieron explicar con mayor claridad. También dice Ezequiel, ¿no? Y Zacarías y los demás profetas que hablan del agua que brotará para purificación y de la sangre que será derramada para expiación. ¿Se acuerdan que es perdón de pecados? Y aquí lo vemos cumplido. Vemos que Jesús está cumpliendo todas estas profecías, todas estas promesas que estaban escritas. Entonces, como pueden ver, pues es complicado abarcar absolutamente todas las cosas que se cumplieron. O sea, Jesús dijo, consumado es,
Y en verdad, o sea, estaba acabando tantísimas cosas que vale la pena leerlo, vale la pena estudiarlo, vale la pena ir una y otra vez para ver qué tantos significados tienen los sacrificios del Antiguo Testamento con lo que hizo Jesús. La purificación, el pacto y todo lo que tendríamos como que amarrar para entender lo que Jesús cumplió al pie de la letra. Pero esto nos habla de la atención al detalle que tiene nuestro Dios. Nos habla de la confianza que podemos tener en Él, de que todo lo que Él ha escrito se va a cumplir. Y aunque les digo que no podemos abarcar todo, ¿verdad?, en una sola plática, en un solo estudio, porque pues sería muchísimo, lo que sí podemos hacer es ver qué podemos aprender de todo esto. Y el versículo 35 nos dice que está hablando Juan y dice: el que lo vio da testimonio, y si su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Entonces, como les decía al inicio, se habían esparcido muchas falsas enseñanzas. Había muchas cosas que se habían tergiversado, ¿verdad? Que la gente empezaba a ver rumores de que si Jesús era un ángel, de que si no era humano, o de que si sí había vivido, o si sí había muerto. O sea, una serie de cosas que, pues, en realidad lo que Juan está queriendo hacer es que nos quería explicar que Juan fue 100% hombre, que sí vivió y que también murió. Y solo por mencionar algunos de los detalles que vemos aquí, dice que llegan los soldados y confirman que ya estaba muerto. Y cuando le perforan el costado, dice que salió sangre y agua. Y esto pues es una prueba, ¿no?, de su humanidad, una evidencia médica de que pues ya no estaba vivo. Los pulmones, el corazón estaban llenos de agua, pues ya no estaba vivo. Y con la lanza se aseguran de que estuviera muerto. O sea, la lanza no lo mató, pero queda claro que nadie podría haber sobrevivido el ser traspasado por una lanza. Y además Juan nos detalla el proceso también de la sepultura. Dice que conforme a los ritos de los judíos, José de Arimatea y Nicodemo tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y este proceso de especias aromáticas y cubrir todo el cuerpo con este compuesto de mirra y de aloes y después envolverlo en lienzo, pues tenía mucho chiste, o sea, tenía su complicación, y era prácticamente imposible hacer esto con una persona que estuviera viva. Eso no se lo puedes hacer a alguien que estuviera vivo. Entonces era como una confirmación de que efectivamente había muerto. Y no solo eso, sino va un paso más allá y aclara que en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Ahí pues, porque estaba la preparación de la Pascua y porque estaba cerca, ahí pusieron a Jesús. Entonces también esto es importante porque lo que él quiere decir es que no había nadie más ahí, para evitar confusiones. No es que era un sepulcro de mucha gente y ahí había varios, no, solamente estaba Jesús, nunca habían puesto a nadie ahí, y porque estaba cerca y porque era el día de la preparación, ahí cerquita lo pusieron, como diciendo: yo lo vi. Ahí pusieron la piedra y nada de que entró ni salió nadie, solamente pusieron a Jesús ahí. Entonces, imagínense si en esta época, en la época de Juan, se habían esparcido todos estos rumores, estas falsas enseñanzas, estas cosas chuecas acerca de Jesús, y Juan sintió esa responsabilidad de aclarar las cosas para que los que las leyéramos pudiéramos creer. O sea, en nuestra época, o sea, ¿cuánto más va a haber un sinfín de falsas enseñanzas, de engaños, de rumores y de cosas que son incorrectas acerca de Jesús? ¿Se imaginan? O sea, nuestra época debe estar mucho peor después de todo lo que ha pasado. Y es aquí donde nos tenemos que preguntar nosotros. En nuestra época, ¿estamos dando testimonio de la verdad? O sea, ¿nosotros estamos dando testimonio de la verdad? ¿O podemos hacerlo con esta misma certeza, esta misma confianza que tuvo Juan en cuanto a lo que es la verdad? Y cómo, o sea, nosotros vamos a poder dar testimonio de esta verdad o no. Porque la realidad es que tenemos esta responsabilidad de conocer la verdad, de fundamentar cada una de las cosas que creemos con la palabra de Dios. Y precisamente para que sepamos por qué creemos lo que creemos. O sea, no es porque alguien más lo dijo, porque así funciona el teléfono descompuesto. Si empezamos a escuchar lo que dijo alguien, de lo que dijo alguien, de lo que dijo alguien, pues, o sea, empiezas a agarrar mensajes medios chuecos.
Entonces no hay como conocer la verdad por nosotros mismos. Y entonces aquí es donde se vuelve también una cuestión más personal, porque podemos preguntar qué tan real es Dios para ti. O sea, porque si solamente tú, o sea, si eres testigo de lo que Dios hace en tu vida, si estás consciente de lo que hace Dios en tu vida, es que puedes testificar la verdad de lo que Él hace. Y cuando tú hablas de Dios, ¿no?, de lo que Dios hace en tu vida, eres testigo en primera mano. Entonces, podemos preguntarnos, bueno, ¿sí sabemos lo que Dios hace en nuestra vida? ¿Somos conscientes? ¿Estamos alertas de lo que Dios hace? Porque cuando Él hace cosas en nuestra vida, es cuando en realidad podemos hablar con certeza, con seguridad, con confianza acerca de lo que Él está haciendo. Y lo debemos tomar como nuestra responsabilidad, así como Juan, de dar testimonio para que otros también puedan creer. Dar testimonio de los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida, de los cambios que ha hecho en nuestra vida, de esas oraciones contestadas, de la forma en la que nos protege, de la paz que nos da. O sea, todas estas cosas que dan testimonio de la verdad, de lo real, de lo increíble que es Dios. Pero para poder hacer esto, necesitamos valor. Necesitamos ese valor que Dios nos da para dar testimonio. No solamente lo hace Dios para que digamos, no, es que Dios es lo máximo y estemos muy contentos nosotros, sino que nos lo permite vivir para que podamos compartirlo también con otros y ser testimonio de esa verdad. Y es precisamente lo que vemos en los personajes que aparecen en esta segunda sección. El versículo 38 dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y también Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Entonces vemos aquí a dos discípulos de Jesús que eran discípulos secretos, discípulos que no eran abiertamente seguidores de Jesús. Y los vemos reaccionando o actuando una vez que Jesús muere. Es curioso ver que todos los discípulos de Jesús, o sea, de todos los discípulos que había, estos dos discípulos secretos fueron los primeros que actuaron después de la muerte de Jesús. O sea, porque no iban a permitir que se quedara ahí. No iban a permitir que se quedara ahí, a lo mejor por amor, o por respeto, o por cumplir la ley. Porque a los romanos no les importaba, ellos los dejaban ahí colgados en la cruz varios días y no les importaba, pero para los judíos era algo muy importante porque era una maldición adicional. Entonces Lucas nos dice que José de Arimatea era un hombre bueno y justo y que no había estado de acuerdo con lo que habían estado haciendo con Jesús y con los acuerdos que habían hecho en el Sanedrín y todos los líderes. Pero Juan nos dice que tenían miedo de los judíos, ¿no? Sin embargo, al ver a su maestro, a su Mesías muerto injustamente, agarran valor. Estos dos discípulos toman valor y dicen, bueno, no importa, es hora de hacer lo correcto. Y José le pide a Pilato el cuerpo y con la ayuda de Nicodemo lo sepultan y hacen lo que era correcto. Entonces me hace recordar Proverbios 29-25 que dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Entonces estos dos hombres tenían miedo de los judíos, aunque sabían que Jesús era justo y lo habían seguido a lo largo de su ministerio, a lo mejor escondidas o de lejos, pero no estaban haciendo lo correcto, no estaban haciendo lo que ellos sabían que era lo correcto por temor a los hombres. Entonces muchas veces esto nos pasa en la vida. O sea, tenemos más miedo, más temor de lo que los hombres piensan, de lo que los hombres dicen, del qué dirán, que del mismo Dios. O sea, nos da más miedo, nos da más temor lo que la gente diga que lo que Dios opina. Entonces, para que estos dos hombres salieran de estar a escondidas, tuvo que morir el Mesías, nada menos. Y lo que hicieron, pues seguramente no le cayó bien al círculo en donde se movían, ¿no? A los fariseos, a los sacerdotes. Ellos hubieran querido que Jesús se quedara ahí, pero lo hicieron sin importar lo que iban a pensar de ellos. Y pensando en nosotros mismos, a lo mejor lo que me retumba a mí en lo personal es, ¿qué tiene que pasar en mi vida para que yo empiece a hacer lo correcto? ¿Qué tiene que pasar en mi vida para que yo empiece a obedecer a Dios? Pablo nos da un ejemplo, ¿no? Cuando está hablando a los filipenses, que
Precisamente gracias a lo que él había estado haciendo, a su ejemplo, mucha gente empezó a reaccionar, empezó a actuar, dice Filipenses 1:14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces dices, wow, o sea, qué increíble que a veces el ejemplo de otras personas nos inspira. El ejemplo de lo que hacen otras personas nos anima y nos empuja a que obedezcamos por fin a Dios. O sea, ese ejemplo de que alguien más lo haga, dices, bueno, pues a lo mejor entonces yo también puedo hacerlo. Entonces, tenemos que pensar que además de qué es lo que Dios quiere, además de que Dios nos dice que obedezcamos, también esa obediencia que tenemos nosotros puede tener efectos positivos en otras personas. Puede tener ese ánimo de que no solo estamos obedeciendo a Dios, sino de que también a lo mejor animamos a alguien más a hablar con mayor denuedo, a comportarnos de cierta forma o a dejar de hacer algo porque estamos viendo que alguien más lo hace. Entonces nuestro ejemplo también puede ayudar a otros. Los discípulos más cercanos de Jesús, los que estaban con él todos los días, salieron corriendo. Salieron corriendo y cuando su maestro estaba en el sepulcro, ellos estaban encerrados y escondidos por temor a los judíos, como vamos a ver más adelante. Y estos dos discípulos secretos, ahora sí que entran en acción y hacen lo correcto sin importar lo que dijeran sus compañeros. Entonces, hasta que los discípulos de Jesús no pusieron a Dios y la voluntad de Dios por encima de los hombres y por encima de sus propias vidas, hasta que no sucedió esto, no tomaron acción para obedecer lo que Jesús les había dicho. Entonces, todas estas cosas nos deben de poner a pensar, ¿no? Porque vemos que este pasaje tiene muchas riquezas, tiene muchísimos detalles doctrinales, cuadros proféticos cumplidos, simbolismos espirituales padrísimos, ¿no? Y podemos estar seguros de que, así como Él cumplió toda la Escritura, todo lo que decía de Él, al pie de la letra, va a seguir cumpliendo todo lo que no se ha cumplido. Esa es una aplicación para nosotros. Tenemos esa confianza de que todo se va a cumplir. Pero no debemos dejar un pasaje como este, yo creo que así nada más, porque Él va a cumplir todo lo que ha dicho. Entonces, si ya sabemos eso, entonces la pregunta es, ¿qué tiene que pasar en nuestra vida para que cada uno de nosotros hagamos nuestra parte? Hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Porque lo que hemos estado viendo estas últimas semanas, el sacrificio, el sufrimiento de Jesús, toda la obediencia que tuvo hacia el Padre, pues para Él valió la pena. O sea, Él lo hizo con gusto y valió la pena, y no solo por el simple hecho de obedecer a su Padre, sino que además porque gracias a esto nos trajo la salvación que solamente Él podía ofrecer. O sea, Él abrió el camino al Padre para que todo el que cree en Él pueda ser hecho hijo de Dios. Entonces, viendo todo esto, nos podríamos preguntar, bueno, vamos a tomar este regalo, nuestra salvación, que nos ofreció sin merecerlo, lo vamos a aceptar. Para nosotros, en lo personal, ¿va a valer la pena este sacrificio que hizo Jesús? ¿O vamos a permanecer a lo mejor indiferentes o sin mucha acción? Entonces, Él lo hizo por amor, lo hizo para que tuviéramos acceso al Padre, para que fuéramos reconciliados con Él. Eso es algo impresionante. Al hacer esto, al derramar su sangre, podemos nosotros ser limpiados de nuestros pecados, ¿verdad? Y como dice Juan, solamente tenemos que creer, confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y creer en nuestro corazón que Dios le levantó a los muertos para ser salvos, para ser hechos hijos de Dios. Y esto es lo que, ahora sí que aquí empieza la historia, aquí empieza la película, es lo que hizo Jesús para que tuviéramos acceso al Padre. Pero ¿y después qué sigue? O sea, porque ya que somos hijos de Dios, ya que somos discípulos, bueno, entonces ¿qué esperamos para empezar a obedecerlo y para hacer todo lo que nos dice? Para reflejarlo a Él, para ser sus hijos verdaderamente. O sea, si no hemos empezado a vivir como Él quiere que vivamos, pregúntate a ti mismo, ¿qué tiene que pasar para que yo empiece? O sea, si soy discípulo de Jesús, debo de obedecerlo a Él, debo de obedecer lo que Él nos dice y debemos de hacerlo por amor, sabiendo lo que Él hizo por nosotros. Bueno, nos inspira a hacerlo y además también inspiramos a otras personas a hacer lo mismo. Entonces, hermanos, dejemos el temor, ¿no? Dejemos de tener miedo a los hombres, empecemos mejor a enfocarnos en Dios. O sea, no seamos discípulos en secreto o hijos de Dios, no de closet, ni nada de esas expresiones, sino que nuestras vidas en verdad sean un testimonio vivo de lo que Dios puede hacer. O
sea, tal vez si tenemos ese valor y hacemos lo que Dios quiere que hagamos, pues a lo mejor no van a escribir libros de nosotros, ni va a haber así grandes leyendas de nosotros. Pero podemos pensar que si somos un vivo ejemplo del amor de Dios hacia todas las personas que nos rodean, tal vez así también ellos pueden llegar a creer en este Jesucristo que estamos viendo en el Evangelio de Juan y que vemos a lo largo de toda la Biblia. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias esta mañana por tu mensaje, Señor, por tu palabra. Gracias por tantos ejemplos de valor que tú nos das en la Biblia, Señor, de hacer lo correcto. Porque es lo correcto, Señor, simplemente porque tú lo dices. Te pedimos, Señor, que tú nos des denuedo, que tú nos des valentía, Señor, que tú nos des lo que necesitamos para, pues precisamente para hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor. Que podamos seguir tu ejemplo, que podamos seguir el ejemplo de Jesús, Señor, de ser obediente hasta la muerte, Señor, ponerte a ti sobre todas las cosas. Que podamos hacer eso en nuestra vida, Señor, y confiando en todo lo que tú dices, Señor, y confiando en que todo lo que dices se va a cumplir, Señor. Que tengamos esa valentía, Señor, de seguir adelante y darte la gloria y la honra con nuestras vidas en todo lo que hacemos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.